Me acuerdo que yo le pregunté, oye, a ver, Bernardo, me voy a poner frente a la cámara y voy a decir, Emilio Azcárraga es pésimo como directivo de fútbol. ¿Va a salir en Canal 2? Sí, se queda. Si tú lo sostienes, se queda. Y le creo, le creo. Yo reprobé historia, pues gran parte de mi primaria. Y mi mamá me dice, pero ¿cómo va a ver? Pero si a ti te encanta, llegas a leer historia todos los días. Y digo, sí, pero cuando yo pongo la verdad en los exámenes, pues me reprueban. Y mi mamá me dijo, bueno, ¿tú sabes qué tendrías que poner para sacar 10? Le digo, obvio. Dice, ¿por qué no lo pones? Y luego a mí me cuentas lo que querías poner. Digo, ya estás. Yo no entiendo de Lora. cómo Caifanes sigue convocando. Es el grupo que más gente convoca en los eventos. Caifanes. O es Saúl Hernández. Y Saúl, pues, te podría decir una. Para mí es Saúl Hernández. O sea, el personaje más grande que ha dado el rock mexicano es Saúl Hernández. Yo pienso eso. Oye, hay cosas que luego puedes decir en pantalla o a cuadro o discusiones acaloradas de las cuales después te arrepientas. Sí, muchas veces, porque la televisión y los medios están llenos de intereses. También. Todas las empresas tienen intereses. Sí, todas. Sí. Entonces, a veces puede lastimar a una persona. En ESPN tuve episodios muy duros, muy difíciles. En Televisa todavía no tarda. Pero llamadas telefónicas, un día me acuerdo muy bien que puse la pelea Yildirim-Canelo fue un fraude. La verdad, el rival que le habían puesto al Canelo, que era un turco, que para Sulaimán era el retador oficial del CMB, pues era un... Kawashi lo hubiera hecho mejor. Y exagero, pero el turco se cayó de nada. Y puse, fue un fraude. Al día siguiente me llaman y dicen, David, estás despedido. Digo, ¿pero por qué? ¿Qué hice? Es que le pusiste fraude. Y ese fraude lo transmitimos nosotros. Digo, pues fue un fraude, el rival era muy flojo. No, yo lo entiendo, pero arriba hay gente que quedó muy lastimada con eso. Que cómo es que nosotros transmitimos un fraude. Pues dile que no transmitan un fraude. No, estás fuera. Era un juego, dos días, me tuvieron 2 días temeroso, todo eso, y en 2 días me llamaron. Bueno, buscaron mi reacción, digo, bueno, voy a tratar de ser más cuidadoso al momento de hablar de eventos que tiene la empresa, pero todo el mundo las tiene Televisa, las tiene Azteca, lo tiene ESPN, lo tiene Fox, lo tiene BBC, todo el mundo tiene intereses. Se trata obviamente de sobrevivir a esos intereses y dentro de todo trabajar en la mayor libertad posible. Porque además son cosas de deportes, Jesse, y tú y yo trabajamos en cosas muy similares porque trabajamos en entretenimiento. Sí, claro. Pero a veces podemos lastimar algunos intereses con algún punto de vista. Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese sentido, ¿no? Porque hay muchos comentarios que uno hace y dice, Dios mío, y ahora más que nunca, aunque incluso para mí el temor, porque la gente lo decía, es que vas a perder tu libertad en Televisa. Y yo a veces digo, ¿no habré dicho algo demasiado fuerte? ¿No generar algo arriba en la empresa? A veces trabajo así de lo que dije. La realidad es que no me han llamado absolutamente para nada. Bernardo Gómez, cuando me contrató, me dijo, aquí debes entender algo. Aquí noticias y deportes se manejan por aparte de nuestros negocios de fútbol o de novelas o lo que tú quieras. Aquí ustedes tienen la libertad de trabajar, siempre y cuando puedas probar lo que dices. Digo, está bien, no hay ningún problema. Todo como periodista tenemos un límite. Me acuerdo que yo le pregunté, oye, a ver, Bernardo, me voy a poner frente a la cámara y voy a decir, Emilio Azcárraga es pésimo como directivo de fútbol. ¿Va a salir en Canal 2? Sí, se queda. Si tú lo sostienes, se queda. Y le creo, le creo, porque finalmente creo que hay un cambio en el sentido de Televisa de entender que tiene que manejar por separado su cuestión editorial de su cuestión de negocios. Entiendo que también hay intereses y muchísimos hay intereses, pero hoy te puedo decir que yo estoy en la libertad absoluta. Me invitaron primero a hacer un programa
tercer grado con diferentes periodistas. Y a mí, desde ese momento, me garantizaron que yo probé ahí y dije, ¿me dejarán hacerlo? ¿Me dejarán criticar a la selección, criticar a la federación, criticar a la América? ¿Me dejarán hacerlo sin que haya enseguida una forma de decirte, de coartar esa libertad? Cero. La realidad es que cero. Muy bien. No la tenía ni siquiera en ESPN. Bueno, en ESPN un día se iban a molestar conmigo. Fíjate cómo son los intereses. Traía yo el perro, mi mamá sufrió porque tuvo un tema de que se cayó su edificio durante el terremoto, el último terremoto, 2017. 17, sí. Y entonces se fue a vivir conmigo, yo vivía en Los Ángeles, se fue a vivir conmigo a Los Ángeles y después traje mi mamá tenía un perro pequeño y lo traje de regreso a México para dárselo a mi hermana. Y me acuerdo que en Aeroméxico, pues la señorita hacen un show con un animal tiene que ir en una jaula y protegido. Era un perrito chiquitito, así esos que no hacían nada. Y luego dicen, no puede pisar el aeropuerto, ya quitaron esa. Digo, no, el aeropuerto está más cochino, huele a caño, y todavía me dicen que no lo puede pisar un perro. Bueno, y me acuerdo que le di fuerte a Aeroméxico. Bueno, me llamaron y me dijeron, Aeroméxico es cliente nuestro. ¿Y yo qué? Aeroméxico es cliente nuestro. ¿Y yo qué? Ten cuidado. ¿Vas a seguir criticándolos? ¿O solamente es ese Twitter? No, pues ¿cómo voy a meter otro Twitter si ya me estás parando? Todas las empresas tienen intereses. Sí. Eso está claro. Y hay que tener cuidado y tiene uno que ser inteligente porque tampoco vas a... A ver, no hay que pelear las batallas que no valen la pena. Eso es una frase de José Ramón. Hay que pelear las batallas que en realidad valgan la pena y las otras a veces hay que ceder también en algunas. Los 5 futbolistas más grandes de la historia del fútbol mexicano. Correcto. ¿Mexicanos extranjeros? Mexicanos, sí, bueno, mexicanos, vamos a darle a mexicanos. Bueno, ahí está más. Hugo Sánchez, número 1. Hugo Sánchez Márquez. Rafael Márquez, número 2. Javier Chicharito Hernández, número 3. Andrés Guardado, número 4. Y aquí viene mi diferencia con Guardado, porque Guardado dice que yo le tengo que dar importancia a lo que jugaron en Europa. Pero voy a poner uno que no jugó en Europa, le fue muy mal, Cuauhtémoc Blanco. 5. ¿Te gustan? Sí, me gustan. Un atlista ahí metido. Un gran atlista, que por cierto ahora va a salir una serie que me invitaron a participar en Netflix de la vida de Rafael Márquez y hablan mucho de su nacimiento en Atlas, de lo que significó aquel equipo de la Volpe. Va a tener mucho éxito. Yo sabes que tuve la fortuna, le digo siempre a la Volpe, de haber cubierto a ese Atlas que jugó Copa Libertadores, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, cómo me voy a acordar, claro. Que jugó muy bien en Barranquilla contra Junior, jugó en Santiago de Chile contra la Universidad de Chile muy bien, jugó en San Pablo contra el Palmeiras y tuve la ocasión de seguir a ese Atlas en Copa Libertadores y fue una experiencia maravillosa. No, un Atlas glorioso. Un Atlas que jugaba muy bien al fútbol. Yo creo que Ahora, ese Atlas no fue campeón. No, hombre, caray. Fue el campeón el menos esperado. Yo creo que a mí me parece que ese Atlas le ganaba al Atlas de Coca. Ah, no, claro. Y todavía vivimos aquella mañana en Toluca, cuando expulsan a la Volpe y se queda Mizrahi con el walkie-talkie. Y yo me acuerdo que me llevé la cámara del color al vestidor de visitante de la Bombonera y estaba la Volpe hecho un loco. No había ni un monitor, nada. Entonces hablaba con Mizrahi, ¿cómo vamos? Y dice, no, pues la cosa no va. Penaltis, ¿te acuerdas que el Atlas pierde? Pierden penales. Tenía que haber ganado esa final el Atlas. Sí, claro. ¿Cómo no me voy a acordar? Por supuesto. Gran equipo. ¿Cómo eran los chicos? Era Márquez. ¿Quién más estaba? El Chato Rodríguez. El Chato, ¿no? Juan Pablo Rodríguez. Cepeda. Sí. Tenía buen equipo el Atlas. No, ¿cómo no? Equipazo. El rojinegro. Oye, y hablando de equipos históricos del fútbol mexicano, o sea, que hubieran, fuera de ganar un número que tú digas, este equipo, como equipo, el América del 70, no sé qué. Ah, correcto. Mira, yo quedé muy impresionado con el Toluca del inicio de este siglo. Era fantástico, tenía a Cardoso y alrededor de Cardoso llegaron jugadores como Vicente Sánchez, como Abundis, como el propio Ciña, Stay, y era una máquina ese Toluca. El Toluca de Mesa, el Toluca de Lebrija, el Toluca de Cardoso era imponente. Yo tengo una anécdota con
con Pepe Cardoso, se la cuento porque yo me tocaba hacer cada 15 días color en Toluca. Entonces, yo iba, cada 15 días agarraba la carretera ahí por la salida de Santa Fe y paraba en el Caliente, en el casino. Y le decía yo, ¿sabe qué? 10,000 pesos al Toluca. Ni iba, bueno, yo sabía contra quién iba a ser el color, obviamente. Y lo que hacía yo es, iba, cubría el partido, hacía el color, editaba, me regresaba en la noche, pasaba por el Caliente y deme mi dinero. O sea, el Toluca era garantía. Un día estaban jugando un partido contra no sé quién, un rival que era fácil, era sencillo. Puta, era minuto 75, por ahí no caía el gol. Y yo estaba atrás de la portería, yo siempre me sentaba en Toluca atrás de la portería, y ya me dice el editor que estaba conmigo, me dice, oye David, ¿te sientes bien? Le digo, sí, estoy bien, estoy viendo a ver cómo le voy a explicar a mi mujer que perdí los 10,000 pesos. Pero por lo demás estoy bien, a toda... Y no caía el gol, y no caía el 0-0. Dije, ya, Dios, ¿cómo le digo a Irene? Dios mío, le digo, fue un accidente, porque ella me advertía, no hagas eso, le digo, es dinero fácil, esto es sencillo, vas, depositas, regreso en la noche, cobro y a casa. Y regreso, es más, regreso, en un día gané el doble, lo que gano en el trabajo, más lo que gano, lo que me da el Toluca. Dios mío, no caía. En una de las últimas jugadas, un tiro de esquina, rebota la pelota, le queda a Cardoso y era un todopoderoso, un dios. Se da la media vuelta, ¡pum!, la pone en el ángulo, gol. Te juro que me tuvo que agarrar el editor. Ya iba yo a correr a festejar con Cardoso, güey. Se muere de risa cuando le cuento eso. Es que ese equipo fue aquella temporada donde él ganó con más de 20 goles, el título de goleo. Avasallaba a los rivales, les metía de 3, 4, y en la Bombonera eran poco más que invencibles. Ese equipo, no me gustó el Necaxa de los 90, un equipo defensivo. El América de los 80, por supuesto, aquel gran equipo de Celada, Tena, Brailovsky, Vacas, Aguirre, de los Cobos. ¿Qué otro equipo así? Bueno, yo no vi el Cruz Azul grande, el Cruz Azul de los 70 no lo vi realmente. Y los Tigres de Ferretti, Sí, que acaban de concluir una gran época y que lograron cosas muy interesantes en la cancha. Si me preguntas con cuál me quedo, con los Diablos Rojos del Toluca. Del Toluca. Sí, Un equipazo, ¿eh? un equipazo. ¿Cómo deberían de enseñarse historia para que realmente el niño se interesara, pusiera en tela de juicio algunas cosas, Bueno, hoy con tanta tecnología? Lo primero, lo acabas de señalar tú, que puedan poner en tela de juicio. Yo reprobé historia, pues gran parte de mi primaria. Y mi mamá me decía, pero ¿cómo va a ver? Pero si a ti te encanta, llegas a leer historia todos los días. Le digo, sí, pero cuando yo pongo la verdad en los exámenes, pues me reprueban. Y mi mamá me dijo, bueno, ¿tú sabes qué tendrías que poner para sacar 10? Le digo, obvio. Dice, ¿por qué no lo pones? Y luego a mí me cuentas lo que querías poner. Digo, ya estás. Pero ese es el problema, ¿no? Que el maestro te dice, esto es así. Tú lo memorizas y cuando yo te hago una pregunta en el examen, tú pones de memoria lo que yo te dije. Estás creando gente idiota, porque te voy a dar una única versión del pasado, una única interpretación del pasado, basado en una serie de hechos que hemos elegido para hacer una narrativa. Y claro, tomas unos, discriminas otros, y aquí está. No lo pienses, no lo cuestiones, no tengas pensamiento, no analices, memorízalo y luego contéstalo. Y claro, si eso que memorizas es nos conquistaron, nos saquearon, nos robaron, se robaron el oro, nos hicieron el genocidio, violaciones masivas, claro, memorizas eso y dices, pinches españoles, ¿no? El tema es que ni siquiera te da para pensar que toda esta perorata en contra del español le estás pensando y diciendo en español y que por lo tanto ahí está la primera contradicción, ¿no? O sea, que dices, y luego a ver qué pasa, ¿no? Tras la conquista. Nos cuentan mucho el tema de, ay, es que entonces empezaron a construir los templos católicos encima de las pirámides. Digo, sí, esa era una costumbre de la época. Se construye el templo sobre el templo. Cada pirámide, como el templo mayor, ¿no? O sea, de pronto construyes un templo mayor sobre el templo mayor y luego otro. El templo mayor tiene 7 etapas constructivas. Si tú ves, por ejemplo, la pirámide de Cholula, que tiene una iglesia católica encima, es que es lo mismo. Los tlaxcaltecas, que son los que construyen eso, están haciendo lo mismo, un templo encima de la pirámide. Claro, solo que ahora el templo es distinto, porque ahora es católico. Pero a lo que voy es que tras la llamada conquista, se empiezan a desmontar las pirámides
porque hacen falta piedras, y con esas mismas piedras se construyen los templos católicos. Después de la llamada independencia, nadie se puso a desmontar templos católicos para construir pirámides. Y eso que parece bobo, te habla de algo evidente. Todo el mundo estaba contento con la cultura, religión, folclore, lengua, etcétera, que teníamos en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, porque ahí no hay tal cosa como una conquista. Si a los niños les dieras hechos y los pusieras a acomodarlos y a hacer narrativas y a que tomen decisión, a ver, tienes que orientarlos seguramente, pero tienes que dejar que ellos hagan sus propias versiones. Ahora, si les vas a contar una versión única de los hechos, porque eso tal vez en la primaria no hay de otra, lo dudo, pero vamos a pensar que no hay de otra, hay que entender otra cosa, todos los países inventan su historia, o sea, hacer mitología nacional lo hacen todos, ¿no? O sea, franceses, gringos, los franceses me encantan, ¿no? O sea, se rindieron en 2 semanas a los ¿Cuál sería la nazis. historia de algún país la más apasionante para ti? La de España. A ver, la de España es que es impresionante, pero igual, es que aquí nos contamos, nada, eran los más bárbaros, salvajes, ignorantes, medievales, retrógrados de Europa. Dices, güey, su historia empieza con Roma. O sea, hacen ciudades romanas, acueductos romanos, la caída del imperio, la invasión de diferentes pueblos bárbaros, el establecimiento de estos pueblos germánicos, primero los visigodos, la llegada de los árabes, 700 años de guerra, o sea, la mezcla de culturas, cómo surge ahí el humanismo, las universidades, la caballería, es fascinante. La otra que es fascinante, por supuesto, es la de Alemania, porque pues es lo mismo, ¿no? Pueblos ahí establecidos al norte de Roma, que bueno. Todos tienen algo de fascinante, pero todos cuentan mitos, porque ningún país, ningún pueblo tiene una historia perfecta, nunca todo es perfecto y glorioso. Pero entonces cuando tú armas una mitología nacional ya del siglo XVIII en adelante, pues claro, cuentas ciertas mentiras o adaptas un poquito la verdad, porque el objetivo de contar... ¿Quién es el que cuenta esas mentiras o quién es el que adapta? El gobierno, siempre ha sido el gobierno. O sea, hay que entender una cosa, hacer narrativas históricas es algo que... Pero es- hay un departamento y luego quién pasa y quién califica. A O sea, ver. quién dice, a ver, esto se va a contar y está aprobado por este comité o cómo se Mira, hace. no es tanto como un comité, porque entonces ya podríamos llegar a una teoría de la conspiración, pero hay que entender que crear narrativas, o más bien, hacer historia en el sentido de meterte a los archivos, indagar, es difícil, es pesado, es una hueva y es mal pagado. Entonces, pero está la vocación del historiador. Entonces, en todos los países, los historiadores al final siempre acaban dependiendo del gobierno. Porque o trabajas para el gobierno, o para un político, o para el partido político, o para un instituto, o para una universidad. Al final dependes de un presupuesto. A partir de ahí, tus ideas le tienen que gustar al que dé ese presupuesto. Si pensamos en el caso específico de México, por ejemplo, el primer intento de hacer una narrativa histórica viene en tiempos del Porfiriato. Antes era muy difícil. México desde 1810 está en guerra civil. Todos contra todos. O sea, es una matadera tremenda. No hay un solo momento de paz hasta 1867, cuando es derrotado Maximiliano y Porfirio Díaz le entrega la Ciudad de México a Benito Juárez. Y cuando un país está en ese desmadre, lo último lo que tienes tiempo es de hacer cultura en general. Ya con el Porfiriato y con paz, Porfirio Díaz tiene el primer gran proyecto y dice, oigan, hay que contarnos lo que somos. Y se hace la primer magna obra de historia que se llama México a través de los siglos. A ver, tienes a un gobierno pagándole a un grupo de intelectuales para hacer una obra histórica. Bueno, pues, el que paga manda. México a través de los siglos fue un intento interesante del siglo XIX que no te dice ni somos indios conquistados ni somos españoles conquistados, somos las dos cosas. Te cuentan la historia con muy poca interpretación y te dicen, mira, hubo estos pueblos, pum, 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 luego llegaron los españoles, ya. Pero ahí tienes todo un esfuerzo de Pero hacer ahí una... Porfirio Díaz era el que Sí, que Porfirio Díaz la ley, autoriza. y era el que palomeaba. Y el primer gran sistema educativo de México viene en el Porfiriato y ahí vienen las primeras universidades y la Universidad Nacional. Tras el Porfiriato pasa lo mismo, 20 años de guerra civil en los que nadie se puede dedicar a este tipo de cuestiones. Ya en tiempos de Álvaro Obregón, es otra vez la idea de, bueno, sobre todo hasta llegar a Cárdenas, pero ya desde Obregón y Calles, de hay que generar una historia nacional. ¿Cuál es la gran idea de Álvaro Obregón y Calles? Contratas a un gran intelectual, José Vasconcelos, y le dices, vamos a crear una Secretaría de Educación Pública. En el caso específico de México, piénsalo. Una Secretaría de Educación Pública que determina
cómo se estudia y que determina cómo es la primaria, la secundaria y la preparatoria y que determina qué materias llevas en cada año y qué contenido llevas en cada materia. Ya con eso estoy definiéndolo casi todo. Pero además, y eso ya es en tiempos de Cárdenas, organizas al sindicato de maestros. Y además en tiempos de Cárdenas que se establece la educación no tiene que ser laica sino socialista. Entonces primero hay que educar como socialistas a los maestros. Entonces, esto ya fue adoctrinamiento y no educación. Entonces el gobierno controla la Secretaría de Educación Pública que define los contenidos y controla al sindicato de maestros, es decir, a los que transmiten los contenidos. Y luego sale el libro de texto gratuito y obligatorio. Entonces, si tienes un texto obligatorio, un maestro controlado y un programa impuesto por el gobierno, pues no aprendiste nada más de lo que el gobierno quiere que sepas. Y agrégale a Diego Rivera. Vas a decir, Exacto. Y agrégale el muralismo, porque enséñale la revolución al mexicano promedio que no sabe leer. Píntala. Y entonces contratan, me encanta el movimiento muralista que es tan bonito, se llamaba algo así como era el Sindicato Unido de Trabajadores Plásticos. O sea, pero bueno, y ahí están Rivera, Orozco, Siqueiros y demás, todos comunistas, todos miembros del Partido Comunista que se funda en 1919, patrocinado por Lenin, a ese nivel. Y entonces, claro, cuando el gobierno les dice, píntame la revolución, no pintan lo que pasó, pintan la ideología. Toda la revolución, a ver, ¿quién empieza la revolución? Uno de los hombres más ricos de México, Francisco Madero. Eso no es una revolución social. ¿Quién sigue después? Otro de los hombres más ricos, Venustiano Carranza. ¿Quién sigue después? Uno de los grandes aristócratas, Álvaro Obregón. ¿En qué momento? Esto es una revolución social, cuando ninguno de ellos estaba en contra del porfiriato, ni de sus estructuras, estaban en contra de que no se moviera nadie del poder, ¿no? Eso no es una revolución, pero ya con un partido comunista y los muralistas ahí y que se empiezan a infiltrar esas ideas comunistas en el gobierno, es dame una versión marxista de la revolución. Entonces por eso ves en los murales de Rivera, bueno, y de la historia en general, no solo de la revolución. Entonces por eso, claro, vas a ver esta dicotomía comunista contra proletario y adaptada a México, indio contra español. Pero además ese conflicto se lleva a todo. Si tú ves... Antes, cuando podía uno entrar al Palacio Nacional, porque es que hoy ya no se puede, pero cuando uno podía entrar al Palacio Nacional, ahí estaba en la escalinata principal de Palacio Nacional la epopeya del pueblo mexicano de Diego Rivera, ¿no? El gran mural que te cuenta toda la historia de México. Siempre les digo a mis alumnos, cuando doy pláticas, ¿te acuerdas del juego este de ¿Dónde está Wally? Sí, ¿no? Que sí. abres el libro y un desmadre aquí como un mural de Diego Rivera. Wally, sí. Y aquí está Wally. Bueno, digo, vamos a jugar a lo mismo en este mural de Diego Rivera. El juego se llama Encuentra a dos que no se estén partiendo la madre. Está tremendo porque toda la narrativa histórica se basa en que el país solo existe gracias al conflicto, vive para el conflicto, por el conflicto, del conflicto. Todo tiene que ser conflicto porque toda la teoría sociológica marxista es la teoría del conflicto. Y justo hay que buscar conflicto incluso donde no lo hay. Que eso es lo que tenemos hasta hoy en México y en el mundo. Oye, ¿el artista más grande que ha dado el rock mexicano es Alejandro Lora? Por supuesto que es subjetivo. Y podría haber varios, ¿no? Uno que murió con Rodrigo por todo lo que ha significado después. ¿no? Rodrigo, el papá el de 85, ¿no? Sí, en el temblor. Sí. Pero ya sí lo vemos en un nivel de convocatoria, de Y imagen. todo lo que ha esto. durado, de cómo Es que- tuvimos es un que te- festival, Mira, 70,000 gentes rendidos a los yo no pies entiendo de Lora. cómo Caifanes sigue convocando. Es el grupo que más gente convoca en los eventos. Caifanes. O es Saúl Hernández. Y Saúl, pues, te podría decir una. Para mí es Saúl Hernández. O sea, el personaje más grande que ha dado el rock mexicano es Saúl Hernández. Yo pienso eso. Pero, pues también Lora es un personajazo. Probablemente ya discográficamente no diga mucho, pero tener esa edad, tener esos bríos y seguir, aunque diga lo mismo siempre, ¿no? Quieren seguir escuchando esta pinche música para locos marihuanos, pero a la gente le gusta. No, pues es que todos los grupos son repetitivos, así es, ¿no? O sea, digo, es difícil, Lora es muy repetitivo en muchas cosas, pero la gente le sigue aprendiendo. A mí me encanta el maestro Lora, sobre todo en vivo, en conciertos, porque ¿Cuál es el mejor concierto de rock que has visto en tu vida? Rock mexicano que has visto en tu vida, rock en español. no, pues es muy complicado, muy complicado. Y yo te podría hablar como uno de los más grandes, el primer Vive Latino, que fueron muchos artistas por todo lo que significó, pero también otros así, es que
No, es bien complicado porque... Échate 3, Vive Latino No. 1. Bueno, si vamos así, Vive Latino 1. Yo te pondría a lo mejor ese de Caifanes con Soda Stereo. En el Palacio de los Deportes fue Palacio una de los locura. Sí. Y yo creo que ya uno más reciente para meter una banda más cercana. Pues yo creo que a mí me gustó Zoé. No, es que tampoco fue tan bueno. O sea, sí es bueno por el del Sí, Foro sí, Sol. sí, sí. Lo que pasa es que era el Foro Sol todavía a la mitad porque estaban haciendo lo de la renovación de la autopista. Pero no, es que son muchos. Es que yo te podría mencionar, por ejemplo, hay detalles. Dio uno Eli Guerra en el Roberto Cantoral, ahora con un nuevo concepto, a piano Él y es voz. buenísima. No, o sea, es lo que yo digo siempre. Yo creo que en 10 años, 15 años vamos a estar valorando lo que Eli Guerra ha estado haciendo estos últimos años, así a nivel artístico. O sea, es increíble lo que tiene, el alcance de voz que aún tiene, ¿no? Es maravilloso. Entonces, ese concierto que dio en la Sociedad de Autores, en una sala pequeña, el Roberto Cantoral, con video, con el pianista argentino, mi carnal, se me olvidó su nombre, trabaja mucho con los Molotov, muy bueno que dieron, o sea, dices, así te quedas para atrás, pero te podría decir, es que todos, Luego hicieron uno, Maná y Caifanes en el Azteca, ¿te acuerdas? ese a mí se me hizo horrible. Fíjate que hay tiempo, es que hubo Sí, una tú polémica, estuvo chido, porque a nivel mediático y todo eso, lograron lo imposible, reunir a 2 televisoras. Sí, sí, O sí, sea, sí. digo, o sea, que las televisoras se unieran al rock and roll, y por Dios, ¿dónde? O sea, la televisión muy pocas veces ha difundido la música. De hecho, ahora es lo que menos hace. Creo que era un ¿no? concierto por la paz, algo así se Sí, llamaba, ¿no? Unidos por la Paz. Unidos por la paz, una cosa así. Sí, no, no, o sea, si yo hubiera sido músico, a lo mejor yo diría, ay, güey, es el gran concierto, porque lo es importante. Había un momento de que alzar la voz y qué decir lo que estaba sucediendo en el país. Estaba por llegar la comunidad el STLN con su comandante Marcos al frente y todo este tipo de onda. Un concierto que se pasara por televisión, las 2 televisoras, sin comerciales, y que no hubiera ninguna perorata de ninguna de las televisoras, ni tampoco ningún discurso del gobierno, etcétera. Todo abierto, toda a su disposición, pues era una maravilla, ¿no? Pero de pronto, cuando hicieron la conferencia de Telehit, yo le pregunté al Saúl, ¿pero por qué estás de ese lado, Saúl? Si tú has estado de este lado donde está Guillermo Briseño, Rita Guerrero, Molotov, que van a dar un concierto en 3 días y van a dar un concierto en la Magdalena Menchuca, ¿por qué no mejor estar ahí que estar acá? Wow. ¿No? Sí, pues por eso que luego no me quieren. Y ahí el Saúl, pues ahí todavía nos llevamos a toda madre. Nos llevamos muy bien. Yo siento que él me quiere mucho y yo también lo adoro, ese cabrón. Lo admiro además. ¿Y ahí qué te dijo? Que estaban de las 2 partes, que no, o sea, palabras más, palabras menos, que no quitaba uno el otro, ¿no? Que qué bueno más bien que se hiciera uno y que también se hiciera el otro. Por eso te digo, por esa parte tienes razón. Pero, güey, pues si estás de acá, eres de acá, ¿no? O sea, eso es mi pensar, incluso ahora, sé que es cerrado el pedo, pero eso que se logró era impensable. Impensable. Impensable, y fue una Y se maravilla. llenó el Azteca, No, además. pues como no se va a llenar, pues el pinche Caifanes, bueno, Jaguares era Jaguares. Ah, era Jaguares. Era Jaguares. Claro, Sí, claro, pero pues, era Jaguares. bueno, Jaguares y Maná. Tienes toda la razón. no, pero de todos modos, se hizo bien y luego al final creo que se cantaron una juntos, no me acuerdo si fue la de Imagine No me acuerdo. o con esa cerraron en música de fondo, pero el chiste es que se tocaron algo juntos y todo. Y yo cuando vi también me maravillé, dije, la Azteca, güey, bandas mexicanas y todo. ¿Pero por qué no te gustó? Porque yo sí hubiera preferido que 2 días después se hubiera presentado ahí atrás del Foro Sol, en esta curva, digamos, en un concierto donde estuvo Molotov y todas estas otras bandas, ¿no? Pues porque finalmente eso era lo que se pedía, finalmente no había guerra. O sea, tampoco, o sea, el eslogan también, pues era otro, y también eso fue muy criticado, ¿no? Dices, bueno, hay otras cosas más que alegar, que hacer, pero bueno, finalmente todo eso es parte del rock mexicano, ya haciendo un análisis bien, pues se necesitan estos conciertos alternativos, pero también se necesitan estos otros, donde hay una infraestructura grande, en donde todo el mundo se puede enterar de lo que está pasando en el país. Para Chavarro, ¿cuál es el mejor festival de música que hay en nuestro país? Vive Latino. Vive Latino. Sin duda, es el papá de los festivales. Probablemente ya no tenga la misma convocatoria de gente que pueden tener otros por el elenco internacional, como el Pal Norte, que es bellísimo, enorme el festival, y el otro, el Corona, ¿no? Que también dio sus tropezones, pero por lo que ha llegado, ¿no? La verdad, la calidad de artistas que se presentan. Pero el Vive Latino tiene algo más importante aún que todos estos, porque sí,
lo difícil es coordinar agendas, y puedes traer a Green Day, puedes traer Oasis, puedes traer eso, pero el chiste es esto, que muestres el nivel de bandas que hay a nivel latino y que también haya adereces con una banda internacional, a lo mejor no de tanto impacto, y que de pronto la gente lo esté esperando. Y ahora, por ejemplo, muchas cosas que suceden en el Pal Norte las implementó el Vive Latino. De hecho, pues trabajan hasta en colaboración, Apodaca y Ocesa. Y lo que se hizo, mucho de lo que se ha hecho en el Vive Latino, que es montar diferentes escenarios, tener otro tipo de exhibiciones. O sea, el Vive Latino, por ejemplo, monté una carpa electrónica en alguna ocasión, ya no le funcionó tanto, después montó una de rap, unos años no le funcionó tanto, puso una zona de libros. O sea, lo que funciona se va quedando y se va haciendo, y es muy grande el festival. Y muchos chavos ¿Ya lo fuiste al están de Zaragoza? esperando. ¿A cuál? Al de España. No. No, Yo no, no he ido no, tampoco. no, pues no quieren pagar viáticos, pues también, o sea, pues cómo. ¡Jordi! ¿Qué Por onda, favor, cabrón? pues sí, y le digo, güey, o sea, es que bueno, yo no, yo digo me cotizo porque en broma, No, pero, está bien. no, pero sí, pero es que les da risa, le digo, güey, yo sí quiero un cuarto solo, cabrón. Lo dice, güey, pues si meto a los dos músicos, le digo, sí, güey, pero ellos se conocen, cabrón, ahora ya todos te graban, güey. Sí, Yo güey. ronco, güey, puede decir cualquiera, ¿no? Dice el maestro Lora que cuando MTV iba a hacer hicieron un piloto como el de los Osborne, de la familia, iba a ser así de los Lora. Dice que le dijo su domadora, la Chela, mañana te vas a parar temprano porque viene. Y que ya llegaron y dijeron, no, ahí desde la cama lo queremos grabar. Y ya salió, se paró, y ya dice, yo que me empiezo a rascar los huevos. Y que le dicen los de MTV, dice, sí lo queremos real, pero no tan real, cabrón. Sigue. Así más o menos es el rock and roll. La verdad es que debemos de estar orgullosos, nosotros, los que hemos impulsado un poco, pero hablo en general en el país, lo que se ha logrado culturalmente. Tuvimos un veto al rock durante mucho tiempo, que fue a raíz del Festival de Avándaro del 71, por cuestiones sociopolíticas, y que dio en la torre a nivel cultural. Culturalmente, musicoculturalmente cabe la palabra, en Argentina hay mucho talento desde los años 70 que se les reconoce, lo mismo pasa en España, ¿no? Ellos, a pesar de que tuvieron el franquismo y toda esta onda, pero hay un reconocimiento. Aquí no, aquí se sepultó a las bandas, ya no, la gente de radio le dijeron, ya no puedes grabarlos, ya no puedes pasarlos por radio, a las disqueras dijeron, ya no puedes grabar, y se juntó, pues no los puedo grabar porque no hay radio que lo pase, ¿no? Y la radio, pues no los puedo pasar porque no hay nada de calidad que poner, se murió y entraron otras músicas, ¿no? Pero de pronto todos estos talentos como el grupo Árbol, como Love Army, la misma revolución de Emiliano Zapata, que es el ejemplo más claro, que de un género de rock se pasó a otro género para seguir en la música, que además es muy válido, pero muchos otros pues ya no sobrevivieron. Y es una etapa bien, bien bonita la de los años 70, hubo grandes músicos, ¿no? Pero grandes músicos que después se pasaron a cosas de jazz y algo así, pero esa parte quedó como bloqueada. Y hubo un resurgimiento en los años 80 prácticamente, ¿no? Ya con nuevas propuestas como Casino Shanghai, con Ulalume cantando, la misma Kenny, El Ritmo Peligroso, Chagmol, Kerigma, y de pronto te empiezo a enumerar bandas, Claro. y ves cómo va creciendo la onda. Estas bandas hubieran sido mucho más fuertes si es que se permite a las bandas de los años 70 que hubieran generado su propio proyecto. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que pasar? Gente como el maestro Javier, mira, esto está bien padre en la historia del rock mexicano. Hubo un momento en que se encontraron dos grandes guitarristas en Tijuana, que fue Carlos Santana y Javier Batis. Carlos Santana, muy chavo, y Javier Batis pues le enseñó a tocar la guitarra eléctrica, que eso fue realmente el gran descubrimiento para Santana, y escuchar blues y tener las primeras nociones de blues. Cuando ya se logra pasar a Estados Unidos Carlos Santana, porque su papá era mariachi, se había ido primero, y les dijo, vénganse a Tijuana, en cuando haya un chance, se pasan para acá. Cuando ya se pudieron pasar para allá, pues Woodstock fue una maravilla para Carlos Santana, lo descubrió el mundo prácticamente. Y Javier Batis se vino a la Ciudad de México porque iba a suplir al cantante, a Johnny Laboriel. ¿Qué grupo era? Los Rebeldes del Rock. Entonces, es importante en la historia. Uno se fue a Estados Unidos y otro se vino a la Ciudad de México, y mira lo que pasó. ¿Qué hubiera pasado si era la inversa? A lo mejor Santana sería un músico medio conocido y con cierto reconocimiento en el país, y Batis sería el monstruo sagrado. Es muy probable, ¿no? Por las circunstancias. ¿Por qué? Porque no hubo un apoyo aquí a estos artistas y estos talentos, ¿no? Lo que sí lo hubo para otros géneros.